Marmeladov se detuvo como si le faltara la voz. Luego llenó torpemente el vaso, lo bebió y de su garganta brotó un sonido inarticulado. Más tarde, prosiguió diciendo después de una pausa, a consecuencia de una malhadada circunstancia de las denuncias de ciertas personas malévolas, en especial de Daria Fratsonovna, que contribuyó a ello con el pretexto de que no le guardábamos las consideraciones que merecía, mi hija, Sonia Semyonovna, fue obligada a inscribirse en el registro y a causa de eso no pudo seguir en casa. En efecto, nuestra patrona, Amelia Fyodorovna, no quiso tolerarla, a pesar de que ella misma se había servido de Daria Fratsonovna, y entonces intervino el señor Lebeziatnikov. Oh. Fue a causa de esa historia que se produjo la reyerta con Catalina Ivanovna. En un comienzo era él quien solicitaba los favores de Ivanovna. En un comienzo él era el que solicitaba los favores también de Sonia, pero de pronto salió con infundadas pretensiones. ¿Cómo puedo vivir yo, que soy un hombre instruido, en una casa que alberga a perdidas de esa clase? Pero Catalina Ivanovna no se dejó atropellar, y así ocurrió lo que ocurrió. Y ahora mi pequeña Sonia viene a visitarnos casi siempre al anochecer. Ayuda a Catalina Ivanovna en los quehaceres de la casa y le proporciona lo necesario. Vive en casa de un sastre llamado Kapernaumov, que le alquila un cuartito. Y ese Kapernaumov se cojea y es tartamudo. Tiene una familia numerosa y todos sus hijos tartamudean como él. Su mujer también tartamudea. Todos viven en la misma pieza, pero Sonia tiene su cuartito separado por un tabique. Sí, gente muy pobre y todos tartamudos. Sí. Una mañana me levanté temprano. Me puse los harapos que me servían de traje y después de levantar los brazos al cielo, me dirigí a la residencia de su excelencia Iván Afanasievich. ¿Usted conoce a su excelencia Iván Afanasievich? ¿No? Pues entonces no conoce usted a un hombre de Dios. Es lo mismo que la cera virgen frente al Señor y la cera se derrite. Después de acceder a escuchar mi relato, vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. Bien, Marmeladov, me dijo. Ya una vez has defraudado mi confianza. Te vuelvo a tomar por mi cuenta y riesgo. Esas fueron sus palabras. Recuerda bien lo que te digo. Puedes retirarte. Me apresuré a besar el suelo que había hollado con sus plantas. Bien, entendido que con el pensamiento, pues él no habría permitido que yo lo hiciera en realidad. Ese noble señor es partidario de las nuevas doctrinas oficiales en materia de educación. Regresé a mi domicilio y cuando anuncié que iba a reanudar mis servicios y a percibir un sueldo, ¡Dios mío! ¡Qué transportes de alegría! ¡Qué entusiasmo! Marmeladov se detuvo de nuevo. Dominado por una gran excitación, en ese momento un grupo de individuos, ya medio embriagados, hizo irrupción en la taberna y se oyeron los sones desatados de un organillo alquilado para el caso, mientras la voz aflautada de un niño de 7 años entonaba La pequeña aldea. La sala se llenó de rumores, el dueño y los mozos se apresuraban a atender a los nuevos clientes. Marmeladov, sin prestar la misma atención a los recién llegados, continuó con su relato. Al parecer, estaba ya vencido por el alcohol, pero a medida que la embriaguez era más completa, su facundía iba a aumento. Al recordar que había logrado recuperar el empleo, pareció más alegre y su rostro se iluminó tanto. Raskolnikov lo escuchaba con atención. Hace de esto 5 semanas, señor. Sí. Cuando ambas, Catalina Ivanovna y mi pequeña Sonia, se enteraron de la noticia, fue como si hubiesen llevado al paraíso.
Antes me quedaba tirado ahí como un perro. Mi buen nombre. No oía más que injurias. Ahora caminan sobre la punta de los pies y recomiendan a los niños que no hagan ruido. Semioni Chakaravich ha vuelto fatigado del trabajo y ahora reposa. ¡Chis! Antes de salir para la oficina me traen café y me entibian la crema. Y han acabado por encontrar la mejor crema. ¿Se da cuenta? Jamás pude comprender dónde pudieron hallar 11 rublos y medio para vestirme decentemente. Botas, corbata de plastrón, uniforme por todo 11 rublos y medio. Que ellas consiguieron en un santiamén. La primera vez que regresé de la oficina al mediodía, comprobé que Catalina Ivanovna había preparado 2 platos para el almuerzo de sopa y una carne de vaca salada con rabanitos, cosa insólita hasta entonces. Anteriormente no tenía ropa que ponerse, pero aquella vez se había acicalado como si tuviera que ir de visita, transformando lo viejo en nuevo y no de cualquier manera, pues ella tiene el talento de hacer todo con nada, bien peinada y con un cuellito blanco y sus puños blancos. Parecía otra, y estaba más joven y más bella. Mi pequeña Sonia se contentaba con traernos dinero. Por el momento decía, no puedo venir a visitarlos a menudo porque no es conveniente. Vendré cuando anochezca para que nadie me vea. ¿Me escucha usted? ¿Me escucha usted? Esa noche me acosté poco después de cenar, y lo creerá usted, Catalina Ivanovna, que no hacía 8 días que había peleado del peor modo con Amelia Fyodorovna, la invitó a tomar el café con ella. Pasaron 2 horas juntas, y yo las oía murmurar. Sí, Semioni Zakharich ha vuelto a su empleo y gana sueldo. Él mismo se presentó en esa casa de su excelencia, quien, después de hacer esperar a los otros, tomó a Semioni Zakharich de la mano para conducirlo a su despacho. ¿Me oye? ¿Me oye? Mi mujer, agregó. En efecto, Semioni Zakharich, dijo su excelencia. Recuerdo los servicios que nos has prestado, y aunque debo reprocharte tu inclinación a la bebida, ya que me prometes corregirte, y por otra parte, no eres muy necesario. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Espero que ahora cumplirás tu palabra. Debo reconocer que todo esto lo inventaba ella por cuenta propia, y no crea que lo hizo únicamente con el pueril propósito de darse tono. No, la pobre dejábase arrastrar por la imaginación, consolándose con sus propias palabras. Pongo a Dios por testigo. Y no se lo critico. No, lejos de ello. Cuando hace 6 días le llevé mi primer sueldo, 23 rublos con 40 kopecks, sin que faltara un céntimo, me llamó querido. Y estábamos solos, ¿comprende? A pesar de que yo no había sido un buen marido, me llamó querido, acariciándome mi mejilla. Marmeladov se detuvo como si se tratara de sonreír, pero su barbilla comenzó a temblar levemente. Todo aquello, la taberna, el ambiente de depravación, la idea de las 5 noches pasadas en las barcas cargadas de heno, la vista de la botella, así como el morboso amor de aquel hombre por su familia, causaba estupefacción en su confidente. Raskolnikov era todo oídos, pero sentía una sensación de malestar reprochándose haber penetrado en el bodegón. «Estimado señor», exclamó Marmeladov, irguiendo la cabeza. «Ah, señor, tal vez todo esto no haga más que provocar risa y yo no consiga más que importunarlo con la absurda narración de mis miserias conyugales, pero en lo que a mí respecta, no veo motivo para reír. Yo no soy capaz de sentir todo esto. Yo mismo, mientras duró el día y aquella velada paradisíaca de mi vida, me abandoné a los más felices ensueños.
Decíame que iba a reconstruir mi hogar, que vestiría a mis hijos, procuraría la tranquilidad de mi esposa, arrancaría a mi hija del deshonor, haciéndola volver al seno de mi familia, y muchas otras cosas más. Todo me estaba permitido, señor. Y bien, preste atención. Marmelador, presa convulsivo temblor, levantó la cabeza y miró fijamente a su interlocutor. Y bien, a la mañana siguiente, después de todos esos bellos sueños, es decir, hace exactamente 5 días, con criminal audacia, con un desvalijador nocturno, robé a mi esposa, Catalina Ivanovna, la llave de su cofre. Me apoderé del dinero que le había entregado y aquí me tiene. Mírenme bien todos. Desde hace 5 días falto de mi casa. Y seguramente me están buscando. Perdí el empleo y siempre para beber. Empeñé mi uniforme en una taberna próxima al puente de Egipto. Estos son los harapos que me dieron en cambio para que me vistiera. Todo ha terminado. Marmeladov se golpeó la frente con el puño, apretó los dientes, cerró los ojos y apoyó fuertemente el codo sobre la mesa. Pero 5 minutos después, la expresión de su rostro era ya otra, y con una especie de cinismo más aparente que real, miró a Raskolnikov y dijo sonriendo: Hoy fui a lo de Sonia, y le pedí dinero para curarme la borrachera. ¡Ja, ja, ja! ¿Y te lo dio?, gritó uno de los componentes del grupo que acababa de entrar, lanzando luego una estruendosa carcajada. Esta botella ha sido adquirida con su dinero, dijo Marmeladov, dirigiéndose exclusivamente a Raskolnikov. Sonia fue a buscar 30 kopecks, todo lo que poseía. Pude verlo con mis propios ojos. No dijo una palabra, se limitó a mirarme, no como se mira hacia abajo, sino allí arriba, donde los hombres causan únicamente piedad, donde se llora por ellos, pero no se les condena. Y es todavía más triste cuando no se nos dirige reproche alguno. Sí, 30 kopecks, y sin embargo ella los necesita. Ahora que debe observar la más estricta limpieza. Esa limpieza cuesta dinero, ¿no es cierto? ¿Me comprende? Debe comprar artículos de tocador y usar enaguas almidonadas y zapatitos elegantes que le permitan lucir el pie cuando tiene que pasar algún charco en la calle. ¿Lo comprende usted, señor? ¿Comprende usted lo que significa mantener la pulcritud? Y bien, yo, su propio padre, le he despojado de esos 30 kopecks para emborracharme. Y me emborracho, ya estoy borracho. ¿Quién tendría piedad de un hombre como yo? Dígame. ¿Siente usted piedad por mí? ¿Sí o no? ¿Piedad por mí ahora? Dígame. ¿Siente o no siente piedad? Pretendió servirse una nueva copa, pero la botella estaba vacía. ¿Y por qué habría de tener piedad de ti?, preguntó despectivamente el tabernero que habría vuelto junto a ellos. Estalló en una tempestad de carcajadas acompañada de blasfemias. Los que no habían podido oír el relato vociferaban injurias como los demás, de solo ver la figura del exfuncionario. ¡Piedad! ¿Por qué piedad?, rugió repentinamente Marmeladov, poniéndose de pie con los brazos en alto, presa de verdadera exaltación, como si hubiese esperado más esas palabras. ¿Por qué tener piedad, dices? Es cierto, yo no puedo inspirar piedad. Después tienen que crucificarme y no compadecerme. Pero crucifíquenme después de haberme juzgado, y al crucificarme tengan un poco de conmiseración por mí. Entonces me presentaré voluntariamente al suplicio, porque no estoy sediento de alegría, sino de tristeza y de lágrimas. ¿Crees por ventura, tabernero, que tu media botella me ha procurado algún alivio? Has buscado tristeza en el fondo de ella, lágrimas y pesar, y al llevar a mis labios la copa he logrado mi propósito. Pero Él tendrá piedad de nosotros, Él,
que tuvo piedad para todos. Él que todo supo comprenderlo. Él es el único. Él es el juez. Ese día hará su aparición y dirá: ¿Dónde está? ¿Dónde está esa pobre niña que se sacrificó por una madrastra tísica? ¿Que se sacrificó por unos niños de corta edad que no eran suyos? ¿Dónde está esa niña que tuvo piedad de su padre abominable, borracho, en lugar de alejarse de él con horror? Y le dirá: ven conmigo, ya te perdoné una primera vez. También esta vez tus pecados te serán redimidos porque has amado mucho. Y perdonará a mi Sonia, la perdonará, estoy seguro de ello. Cuando estuve en casa de Sonia, mi corazón lo sintió. Y juzgará a todos, y los perdonará, buenos y malvados, necios y sabios. Y cuando haya terminado con todos, nos convocará a nosotros también. Vamos, aproximaos, también vosotros, venid los ebrios, venid los impúdicos. Y todos avanzaremos sin vergüenza alguna. Y nadie dirá: sois unos cerdos. Vuestra imagen es la de la bestia, y lleváis su sello, pero aproximaos lo mismo. Y los sabios, entonces los razonables, exclamarán: Señor, ¿cómo? ¿Recibís a estos también? Y él responderá: sí, los recibo, sabios, sí los recibo, razonables. Es porque ninguno de ellos se ha considerado jamás digno de la más allá. Y nos abrirá los brazos, y nosotros nos arrojaremos en ellos, y lloraremos, y comprenderemos todo. Y Catalina Ivanovna comprenderá también: Señor, haz que llegue tu reino. Completamente extenuado, se dejó caer sobre el banco, agotado sin mirar a nadie, como si olvidara todo cuanto le rodeaba, sumido en una verdadera alucinación. Sus palabras habían impresionado durante un momento, reinó el silencio. Pero muy pronto recomenzó la lluvia de denuestos. Eso es hablar, animal. Está enteramente chiflado. Déjenos en paz, chupatintas. Y así por el estilo. Salgamos, señor, dijo improvisto Marmeladov dirigiéndose a Raskolnikov. Acompáñeme usted. Vivo en el edificio Kozel, en el fondo del patio. Ya es hora. Vamos a casa de Catalina Ivanovna. Hacía rato que Raskolnikov deseaba dejar esa taberna, e hizóse el propósito de ofrecerse para acompañar a Marmeladov. Este sentía las piernas mucho menos sólidas que la lengua, y se apoyó pesadamente en el joven. La distancia que tenían que recorrer era de 200 pasos. A medida que el ebrio se iba acercando a su domicilio, aumentaba el temor y la inquietud que lo invadían. No es que tenga miedo de Catalina Ivanovna en este momento, farfulló con evidente emoción. Ni tampoco que me tironee del pelo, lo acepto y poco me importan mis greñas. Le diré: hasta sería mejor que me arrastrase por los cabellos. No tengo miedo de eso. Temo sus ojos. Sí, sus ojos. También me aterran las manchas rojizas de sus mejillas. Y me da miedo su respiración. ¿Ha visto cómo respiran los que están atacados de esa enfermedad cuando sufren una contrariedad? Siento pavor al pensar en el llanto de los niños, porque si Sonia no les ha llevado algo para comer, no sé qué habrá sido de ellos. No sé nada. En cuanto a los golpes, no me asustan. Sepa, señor, que esos golpes no solamente no me hacen daño, sino que a veces me producen placer, y creo que no podría pasarme sin ellos. Sería mejor que me dé una paliza, que se desahogue. ¿Valdrá más así? Aquí, en el edificio Kozel. El propietario es un cerrajero, un alemán de fortuna. Acompáñeme. Después de atravesar el patio,
Comenzaron a subir las escaleras hasta el cuarto piso. A medida que iban ascendiendo, aquella tornábase más oscura. Eran cerca de las 11 y aunque en esa época del año no se percibe en realidad la noche en San Petersburgo, la parte superior de la escalera estaba sumida en lóbrega oscuridad. La pequeña puerta negra del humo que daba al rellano, en el último piso, estaba abierta. Un farolillo de aceite alumbraba una habitación pobrísima, de unos 10 pasos de largo. Desde el reflano se distinguía todo de una simple ojeada. Reinaba en ella el más completo desorden, y todo estaba tirado de cualquier manera, viéndose sobre todo ropa blanca de criaturas. Una sábana llena de agujeros estaba tendida en el rincón más distante de la puerta y probablemente detrás de ella había una cama. Por todo moblaje se veían 2 sillas desvencijadas, un diván recubierto de una tela descolorida y rotosa, y frente al mismo una mesa de cocina de madera de abeto sin barnizar ni pintar, que carecía de mantel o carpeta. En un extremo de la mesa se veía a punto de consumirse, ardía un candelero de hierro. La habitación de Marmeladov era en realidad un corredor, y la puerta que daba el acceso a las otras piezas, por no decir posilgas, en que se dividía el departamento de Amelia Lippefeld, estaba entornada. Se oían claramente gritos, ruidos de platos, tazas, fuertes carcajadas. Al parecer los inquilinos jugaban a las cartas y bebían té. Por instantes se podían atrapar al vuelo palabras cuyo sentido no tenía nada mesurado. Raskolnikov reconoció de inmediato a Catalina Ivanovna. Era una mujer extremadamente delgada, bastante alta y de porte digno. Conservaba magníficos cabellos castaños, pero sus mejillas parecían 2 manchas, a tal punto estaban rojas. Se paseaba nerviosamente por la habitación, con las manos cruzadas sobre el pecho, los labios contraídos y respirando con sonido silbante y ritmo desigual. Sus ojos brillaban de fiebre, pero su mirada era dura y fija a la vacilante luz del cabo de vela. Aquel rostro afiebrado de tísica producía penosa impresión. Aparentaba unos 30 años de edad, y Raskolnikov comprobó que, en efecto, no formaba una buena pareja con Marmeladov. La mujer no había advertido la presencia de los recién llegados. Parecía sumida en una especie de sonambulismo que no le permitía ver ni oír nada. La atmósfera era sofocante en la habitación, y sin embargo no había abierto la ventana. De la escalera subía un vaho de extrema fetidez, y la puerta que daba al rellano permanecía abierta. De las piezas interiores llegaba una nube de humo de tabaco que le producía continuos ataques de tos, sin que ella pensara siquiera en cerrar la puerta. La hija menor, una criatura de 6 años, dormía sentada en el suelo con la cabeza reclinada sobre el diván. El hijo, 1 año mayor, lloraba temblando en un rincón. Probablemente acababan de pegarle. La mayorcita, una chiquilla de 9 años, alta y delgada como un montadientes, llevaba por todo vestido una mala camisa desgarrada y una capa de paño que cubría sus hombros desnudos, que sin duda había sido arreglada para ella 2 años antes, pero no alcanzaba ni a sus rodillas. De pie en un rincón tenía contra sí al hermanito, cuyo cuello enlazaba con un bracito largo y descarnado. Parecía prodigarle en voz baja palabras de consuelo para evitar que rompiera a llorar nuevamente, al mismo tiempo que, llena de terror, seguía a su madre con ojos grandes oscuros que parecían todavía más grandes en aquel rostro demacrado y pálido. Marmeladov, en lugar de entrar en la habitación, se arrodilló en el umbral después de pasar delante a Raskolnikov. La mujer, al advertir a un desconocido, se detuvo un instante frente a él.
apartada de sus reflexiones y como si tratara de explicarse qué era lo que iba a hacer allí, sin duda creyó que se dirigía a alguna de las habitaciones interiores, pues como se había dicho, el cuarto de los Marmeladov constituía un lugar de pasaje. Luego, sin prestar atención al desconocido, fue a abrir la puerta posterior, pero de pronto vio a su marido de rodillas en el umbral y lanzó un grito penetrante. ¡Ah! Rugió ciega de furor. ¡Por fin has vuelto, bandido monstruo! ¿Dónde está el dinero? ¿Qué tienes en los bolsillos? A ver, muéstrame. Pero ese no es tu traje. ¿Dónde está tu traje? ¿Dónde está el dinero? ¡Habla! Con esas palabras se arrojó sobre él para registrarlo. Dócilmente, Marmeladov separó los brazos de los costados para facilitar la inspección de sus bolsillos. No había en ellos un solo kopek. ¿Qué has hecho del dinero? Gritó la mujer. ¡Oh, señor! ¿Es posible que se lo haya bebido todo? Quedaban 12 rublos en el cofre. De pronto, cegada por la cólera, lo asió de los cabellos y lo introdujo con violencia en la habitación. Marmeladov le hizo más fácil la tarea arrastrándose dócilmente sobre las rodillas. «Esto me hace bien. Le aseguro que no me hace daño, señor», gritó mientras la mujer le sacudía violentamente la cabeza, tanto que una de las veces su frente chocó contra el piso. La criatura que dormía despertóse y comenzó a llorar. El niño que estaba en el rincón no pudo resistir semejante espectáculo y, profiriendo agudos gritos, se abrazó a la hermana. Invadido de convulsivo espanto, la hija mayor temblaba como una hoja. «Se lo ha bebido todo, todo», gritaba con desesperación la pobre mujer. «Y este traje no es lo suyo. Estamos condenados a morir de hambre». Mientras se retorcía las manos, señaló con un gesto a sus hijos. «Oh, qué existencia infernal. ¿Y usted no tiene vergüenza?», rugió lanzándose sobre Raskolnikov. «Viene con él de la taberna. Se ha estado embriagando con él. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí!». El joven se apresuró a salir sin pronunciar palabra. Entretanto, la puerta posterior se había abierto de par en par y un grupo de curiosos presenciaba la triste escena. Estirando el cuello para no perder el menor detalle, con expresiones cínicas y burlonas, unos con pipas y otros con cigarrillos en las bocas. Se veían siluetas en robes de chambre, entreabiertas y con ropas de verano tan livianas que llegaban a la indecencia. Otros tenían todavía en la mano las cartas de la partida interrumpida. Lo que más los divertía era ver a Marmeladov arrastrado por los cabellos y oírle gritar que aquello hacíale bien. Llegaron hasta introducirse en el cuarto. Finalmente se oyó un chillido de rabia. Era Amelia Lippevechel, que entraba en escena para tratar de restablecer el orden a su manera. Colmando de injurias a la pobre mujer y aterrorizándola por 100ª vez con la orden de abandono de la pieza sin remisión al día siguiente, antes de salir, Raskolnikov tuvo tiempo de meter la mano en el bolsillo y, extrayendo restos del rublo cambiado en la taberna, los depositó furtivamente en el reborde de la ventana. Luego, al hallarse ya en la escalera, mudó de opinión y estuvo a punto de volver sobre sus pasos. «¡Qué tontería acabo de cometer!», pensó. «Ellos tienen a su Sonia y yo tengo un kopek». Pero después de reflexionar que le sería imposible recuperarlo y que, por otra parte, no lo hubiera recogido aún de serle posible, hizo un gesto de indiferencia y emprendió el regreso a su alojamiento. «Sonia tiene necesidad de comprar artículos de tocador», siguió pensando mientras caminaba por la calle con aire sardónico. «Esa limpieza cuesta cara. Y Sonia podría tener hoy algún tropiezo, pues el oficio no carece de riesgos y la conquista del vellocino de oro presenta dificultades. Sin mi dinero, tal vez mañana todos habrían tenido que apretarse el cinturón. Bah, Sonia, qué triste oficio le han obligado a seguir. ¿Y de qué manera lo aprovechan? Porque al fin de cuentas ellos se benefician.
Derramaron algunas lágrimas, pero pronto se habituaron a aquello. El hombre es tan cobarde que acaba de habituarse a cualquier cosa. Nuevamente comenzó a reflexionar. ¿Y si yo hubiera dicho una tontería? Exclamó con improviso a pesar suyo. Si en realidad el hombre no fuese cobarde, el hombre tomado en conjunto, dicho de otro modo, el género humano, esto significaría que todo lo demás no son más que prejuicios, terrores puramente imaginarios, y que no existen limitaciones. Así es como debe de ser.